mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy, con toda la Iglesia romana, Madre Santa, Católica, Apostólica, comenzamos el tiempo de Adviento, que se compone de 4 semanas. 4 semanas dedicadas a pensar en nuestro Señor Jesucristo, en su venida. La palabra Adviento en el latín es Adventus y corresponde al griego de parousia o parusía, que significa venida. También podemos tomarlo del verbo griego paraimi y significa presencia, advenimiento, venida inminente. De los libros sagrados se toma unas veces como venida de Cristo Redentor, Salvador del mundo, como lo vemos en la Navidad, y también otras veces por su segunda venida, como juez de todos los hombres, de todos los pueblos, como rezamos también en el credo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Durante el tiempo este de Adviento, se lee el profeta Isaías. Los que tenemos obligación de recitar de manera digna, atenta y devota el oficio divino, hoy en Maitines hemos leído el profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 9, empezando a meditar de la necesidad de un Salvador, de un Redentor, y que habla inclusive del resto de Israel, ese resto que significa también, que lo vamos a ver más adelante, el resto de los cristianos o católicos que quedan en los últimos tiempos, cuando la persecución sea terrible y cuando reine la apostasía y la confusión, muy parecido a lo que hoy está pasando. Si centramos nuestra meditación en la segunda venida, en gloria de nuestro Señor Jesucristo, como quiere la Sagrada Liturgia, en este primer domingo de Adviento y como lo quería en el último domingo en donde terminaba el año para la Iglesia Católica, está precedida por una gran tribulación, una gran confusión y un resto fiel. En medio de una gran apostasía universal, o sea, un rechazo de la fe católica, un rechazo de la ley de Dios, inclusive de la ley natural, sin precedentes en la historia. Si bien siempre el hombre ha pecado, siempre el hombre ha querido estar en contra de Dios por estar bajo las consecuencias del pecado original, pero en este momento será de una manera particular y única. Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos, nos dice el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Mas cuando vino la plenitud del tiempo, dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, formado de mujer, puesto bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Nos comenta Monseñor Stravinger este versículo, que encierra toda la cristología, es decir, todo el estudio de nuestro Señor Jesucristo. La preexistencia eterna de Cristo como verbo eterno, como Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Su venida en la plenitud de los tiempos como enviado de Dios, como enviado del Eterno Padre, para ser nuestro Redentor y Salvador. Su nacimiento de la siempre Virgen María y su visión a la ley para redimirnos, salvarnos y hacernos partícipes de la filiación divina, o sea, ser hijos de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esto es su primera venida, humilde, sufrida, redentora. Jesucristo debe venir también al fin de los tiempos, y esto también es una verdad de fe católica. No es opcional creerlo. Tenemos que creer que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que esto no puede quedar de la manera como lo estamos sabiendo ahora. No puede triunfar definitivamente el mal, el pecado, no puede triunfar definitivamente el demonio y sus ángeles, y todos aquellos que se han aliado al maligno. Sino que debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como rezamos y decíamos en el credo. Así sucederá como lo habéis visto, así volverá, nos dice, como habéis visto subir. Esto lo dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10 al 11, cuando los apóstoles están mirando a Jesucristo que sube a los cielos y se le aparecen esos hombres vestidos de blanco, que son ángeles, y les dice, hombres de Galilea, ¿por qué miráis al cielo? Así ha de venir, de la misma manera que se fue, así vendrá. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Nos dice San Mateo capítulo 16, versículo 27.
esta hora de la parusía o segunda venida de nuestro Señor, podríamos decir que tiene 4 características que tenemos que tener presente. Primero, que será pronto. Pero segundo, que pronto no es inminente. Tercero, su hora es desconocida. Cuarto, será súbita e inesperada. En primer lugar, pronta. Nos dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 5, versículos 7 al 8. Tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Mi día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. No podemos dar una fecha, una medida humana, como hacen las sectas. Eso lo rechazamos. Pero sí, la medida es pronta. Por eso decimos que no es eminente. Lo dice el apóstol San Pedro en su segunda carta a los tesalonicenses. Denuncia falsas revelaciones o que ellos creían que era tan eminente que ni siquiera querían trabajar. Y eso está mal. Aun cuando el Señor estuviera pronto a venir, nos tiene que encontrar trabajando en su Biblia y entregándonos a su obra y a su voluntad. No desesperados, no desilusionados. Por eso nos decía la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Os rogamos, hermanos, que cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no os mostréis fácilmente de nuestro sentir, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas enviadas o por cartas enviadas en nombre nuestro, como si el día del Señor estuviese eminente o ya llegado. La apostasía ha de preceder al hombre de iniquidad, como culminación del misterio de iniquidad. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, nos habla primero de la venida de la apostasía, el rechazo y la traición de la fe católica por parte de los que creen, no por parte de los que no creen, por parte de los que creen y por parte de aquellos que deberían dar ejemplo. El anticristo será un caudillo de una multitud de hombres que se oponen a la doctrina y al obrar de Cristo. Pero también el apóstol San Juan, en su primera carta, nos habla de los anticristos que han habido durante lo largo de la historia, que son como prototipo modelo del anticristo que vendrá antes de la venida del Señor. El misterio de iniquidad culminará con el anticristo. En esto están de acuerdo todos los exégetas y todos los padres de la Iglesia. Su hora es desconocida. Nos dice justamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 36. Aquel día y aquella hora nadie lo sabe. Cuando dice que ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, nos aclara el Papa San Gregorio Magno, para que no nos confundamos, que ha de entenderse que no lo sabe para comunicarlo y revelarlo a los hombres, porque Cristo, como cabeza de la Iglesia, cuerpo místico, da la potestad, la doctrina y la gracia a su Iglesia. Pero será también esta venida súbita e inesperada esta hora. Nos lo dice el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Segunda carta del apóstol San Pedro, en capítulo 3, versículo 10. Y primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Y el mismo Cristo compara el tiempo de la parusía o su segunda venida como días de Noé y como días de Lot. Como que la gente no le va a dar importancia a su venida, no lo va a esperar y los va a agarrar desprevenidos. Así nos lo comenta en San Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30. Y en San Mateo capítulo 24, versículos del 38 al 39. Como el rayo sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Señor, instantánea. San Mateo capítulo 24, versículo 27 y San Lucas capítulo 17, versículo 24. ¿Cuáles serán las señales de esta venida del Señor? Podemos tener unas señales remotas y unas señales eminentes. Primero expliquemos las señales remotas brevemente. Las señales remotas de esta venida eminente del Señor, ¿cuáles son? En primer lugar, guerras, hambre, peste y terremotos. Esto nos dice San Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, San Marcos capítulo 13, versículos 7 al 8 y San Lucas capítulo 21, versículos del 9 al 11.
Dice que habrá persecuciones y mártires, aquellos que morirán por la fe y serán perseguidos por la fe católica. San Mateo capítulo 24, versículo 9, San Marcos capítulo 13, versículo 13 y San Lucas capítulo 21, versículo 12. También habrá escándalos, odios y discordias. Nos dice también esto en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 10, San Marcos capítulo 13, versículo 12 y San Lucas capítulo 21, versículos del 16 al 19. Todas estas citas que yo estoy dando, que después van a quedar grabadas en el sermón, sería muy conveniente buscarlas en la Biblia de Monseñor Stravinger y leer sus notas, porque explica muy bien ahí Monseñor, a la luz de la tradición católica, a la luz de la doctrina católica, a la luz de los santos padres, a la luz de los papas. En quinto lugar, consecuencia de esta venida remota del Señor, se acrecentará la maldad y se va a enfriar la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto nos lo dice San Mateo, capítulo 24, versículos del 12 al 13. También Jerusalén será destruida hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Recordemos que ya Jerusalén otra vez está funcionando y que los judíos han vuelto a Jerusalén. Séptimo, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Hoy podríamos decir que todo el mundo conoce el Evangelio, ya sea que lo acepte o no lo acepte, con los medios de comunicación llega a todos lados. Pero también hay señales próximas. En primer lugar, voces o rumores de la próxima venida de Cristo. Se levantarán falsos profetas y falsos cristos, darán grandes señales, engañarán si es posible aún a los mismos escogidos. Nos dice San Mateo capítulo 24, versículos 23 al 26, San Marcos capítulo 21, versículo 22 y San Lucas capítulo 17, versículos 23 y 24. En segundo lugar, los falsos profetas y cristos inducirán a engaños por prodigios fingidos y aparentes. Guarda, muchos son engañados a causa de que la gente busca milagrerío y no cumplir la palabra de Dios y no cumplir los mandamientos de Dios. Quiero solución de mis problemas, pero yo seguiré la misma. Eso es peligroso. En tercer lugar, el espíritu de apostasía, de irreligión, de rebelión contra Dios y aún de ateísmo, negar su existencia. ¿Por qué el hombre quiere negar su existencia? Porque no quiere que Dios le diga lo que está bien y lo que está mal. No quiere que le diga que hay un más allá. No quiere que le diga que hay un cielo, que hay un purgatorio, que hay un infierno. No quiere que le diga que es un ser creado. Por eso llega la rebelión, la irreligión, la apostasía, el rechazo de la fe y aún el ateísmo. Como decía muy bien el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi. ¿A qué lleva el modernismo? El modernismo lleva al ateísmo, porque es la suma de todas las herejías, la suma de todos los errores de la fe. Es terrible, pero es la verdad. Y esto lo podemos leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuarto, la venida de los testigos, según muchos padres de la iglesia, de Enoc y Elías. Este es un texto oscuro, que no es el momento para explicarlo. Y en quinto lugar, el anticristo, hombre de pecado y de rebelión se le llama. Hijo de perdición, se levantará en el templo de Dios y aparecerá como Dios el inicuo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 9. Fíjense ustedes que justamente aquellos que viven en el pecado, que se rebelan contra Dios, que no piensan en su perdición si siguen en el pecado, y que inclusive profanan la iglesia de Dios, burlándose de ella, e inclusive quieren aparecer como Dios, es decir, hacerse dueño del bien y del mal. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 6 al 14. Esto es una permisión divina, inclusive de hacer guerra a los santos y vencerlos. Así nos dice el Apocalipsis. Hará guerra a los santos y los vencerá. Le adoraron todos los habitantes de la tierra y el falso profeta que ayudará al anticristo. Una terrible persecución contra los buenos. Esta segunda venida no será como la primera, que es una venida humilde. Esta segunda venida será una venida de esplendor y majestad. Y separará el trigo de la cizaña. San Marcos capítulo 4,
versículos del 26 al 29. Jesucristo con una hoz en la mano segando, así aparece en el Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Pero dice San Agustín, ¿por qué no viene ya, ahora, en este instante? Y cuando comenta de aquel trigo que ha sido mezclado con la cizaña por el enemigo, dice, no sea que muchas cizañas tengan que pasar a ser trigo antes de que venga el Señor. Por eso los tiempos de Cristo no son nuestros tiempos. Y Él tiene mucha más paciencia que nosotros. Y a veces nosotros quisiéramos que ya se acabe todo, que ya se ponga el orden. Pero tal vez muchos aquellos que si hoy viniera nuestro Señor ahora en estos momentos, no les quedaría tiempo de ser trigo. Y como el Señor quiere que se cumpla el número de los elegidos que solo Él conoce, entonces tiene paciencia. Y nosotros tenemos que unirnos a esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habrá un triple aspecto de esta segunda venida. O sea, tendrá un carácter de juicio. Es decir, separará a los buenos de los malos, ya no de manera privada, como ha pasado inmediatamente después de la muerte, sino de manera pública, para que queden claros quiénes están con Cristo y quiénes están contra Cristo. Acá ya no habrá más lugar a la hipocresía o al fingimiento. Aparecerá todo tal cual es. En segundo lugar, esta segunda venida tiene un carácter de guerra, destrucción y aniquilamiento de toda la maldad, y el encerrar al demonio con sus ángeles en el infierno para que no puedan hacer más daño, y aquellos que se han condenado quedarse por toda la eternidad aún con su cuerpo en el infierno por toda la eternidad. En tercer lugar, auxilio y socorro y salvación a los buenos, a aquellos que están en gracia de Dios, a aquellos que han perseverado en el seguimiento de Jesucristo. San Lucas capítulo 21, versículo 28. Mirad y alzad vuestra cabeza, que se acerca vuestra liberación, cuando veamos todas estas cosas. No es para desesperarnos, como quieren las sectas, que con el fin del mundo quieren meter miedo a la gente y desesperarla. Es para alegrarnos, porque se acerca nuestra liberación, como decíamos el domingo pasado. Así como una mujer cuando va a dar a luz tiene un dolor terrible y le parece que ya no puede vivir más, pero cuando da a luz se alegra y se olvida ese dolor. Así también nosotros tenemos que pasar por estos dolores, pero sabiendo que el triunfo es de Cristo y que si nosotros no nos separamos de Él, gozaremos de ese triunfo por toda la eternidad, no solo en alma, sino en cuerpo, no solo en el cielo, sino también en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque toda la creación será rescatada por nuestro Señor. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre, es decir, la cruz. San Mateo capítulo 24, versículo 30, Marcos capítulo 13, versículo 26 y Lucas capítulo 21, versículo 27. Es por eso que los cristianos nos hacemos la señal de la cruz. Y siempre que veamos la cruz, que nos dé aliento, porque quien muere en la cruz resucita con Cristo. Es por eso que el domingo, el día del Señor, donde celebramos el Santo Sacrificio, que es la manera más importante de santificar el domingo, aparte del descanso y estar en familia, lo hacemos principalmente el domingo porque es el día de la resurrección, es decir, el día en que Cristo se muestra en gloria y majestad y mostrando los frutos que ha conseguido en su amarga pasión y muerte en cruz a lograr la redención. Y así Cristo vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y dará a cada uno según sus obras. San Mateo capítulo 26, versículo 27. Cornelio de Lápide, que es un gran interpretador de la Sagrada Escritura y gran apoyado por la Santa Madre Iglesia, nos dice: entonces, destruido el reino del anticristo, la Iglesia reinará en toda la tierra, y de los judíos y de los gentiles será un redil y un solo pastor. Es decir, la conversión del pueblo judío a la Iglesia católica. Que inclusive San Luis María Griñón de Montfort, aquellos que han leído el Tratado de la Verdadera Devoción, e inclusive les invito a leer la oración abrazada, que es un poco larga, pero que es muy profética, habla de eso también, de convertir a los maometanos, a los judíos, a los paganos, para que también vengan a nuestro Señor Jesucristo y entren en la Iglesia católica. Ese es el verdadero ecumenismo, el que busca la conversión de aquellos para que gocen de la salvación de Cristo. No hay otro Salvador, no hay otra iglesia que nos pueda salvar. Ninguno fuera de Cristo y su iglesia puede darnos la salvación. El último enemigo que será vencido es la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Que dicho sea de paso, por eso es tan horrendo ese culto a San la Muerte. ¿Cómo vamos a dar culto a quien es enemigo de Cristo? La muerte es consecuencia del pecado, es el demonio que está escondido detrás de todo eso. Y luego
cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 23. Por eso, queridos hermanos, al pensar en estas cosas, que a veces normalmente no las pensamos, recordemos aquellas palabras del eclesiástico: piensa en tus postrimerías y no pecarás. Si nosotros tuviéramos estas verdades más en nuestra cabeza, en nuestra reflexión, en nuestra oración, si nosotros pensáramos más tiempo en estas cosas, ¿cuántos pecados nos evitaríamos? ¿Cuánto viviríamos en gracia de Dios? Ahora es el tiempo en que ustedes pueden convertirse. Ahora ustedes pueden confesar sus pecados, pueden cambiar de vida, pueden decir: puedo rezar el rosario, puedo venir a misa, puedo hacer un cambio profundo en mi vida. Pero cuando Cristo venga, se acabó el tiempo del cambio. Entonces, queridos hermanos, aprovechemos ahora, porque ahora es el tiempo. Acudamos a nuestra Madre del Cielo, ella que siempre viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, con el auxilio redentor de Cristo, que estamos en la novena de la Inmaculada Concepción. Supliquemos a nuestra Madre llena de gracia, que nos ayude a tomar conciencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que estemos siempre preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Ya sea que venga el juicio final, ya sea que venga nuestro juicio particular inmediatamente después de la muerte. Si hoy Cristo te llamara, ¿estarías preparado?